Noticias de última hora. Pablo Muentes seguirá en La Roca. Tribunal negó acción de habeas corpus, que buscaba sacarlo de esa prisión. La defensa del exasambleísta alegó falta de acceso a servicio de salud, pero el tribunal verificó que Muentes ha recibido la atención correspondiente. El exasambleísta Pablo Muentes no consiguió que se le cambie la prisión preventiva por otra medida que le permitirá salir de la cárcel La Roca, en Guayaquil. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó la acción de habeas corpus que pidió a favor del exlegislador su abogado Diego Chimbo, con el argumento de que no tiene un acceso efectivo al servicio de salud. El tribunal dio a conocer su resolución la tarde del miércoles, 31 de julio, luego de analizar los elementos expuestos por la parte accionante, así como por las instituciones accionadas. El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, del CPL Guayas número 3 o La Roca, del Ministerio de Salud Pública, MSP, y de la Procuraduría General del Estado. La audiencia se desarrolló por alrededor de 7 horas. Los magistrados concluyeron que no han sido vulnerados los derechos constitucionales de Pablo Muentes en el tiempo que ha permanecido encarcelado, donde cumple prisión preventiva al estar procesado en el caso Purga. Con la acción de habeas corpus se pretendía que la justicia reemplace la medida de prisión preventiva por arresto domiciliario, uso de grillete o de ser posible un cambio de centro de privación de la libertad. La defensa de Pablo Muentes señaló que el estado de salud del exasambleísta, que ya era complicado, empeoró drásticamente al ser internado en la cárcel. Añadió que en la prisión no habría recibido atención médica especializada para sus padecimientos derivados de una cirugía bariátrica, de hipertensión arterial, hernia discal y un síndrome de ansiedad y depresión. Además, aseguró que no recibe la dieta alimenticia adecuada para su condición, por ello, habría perdido más de 55 libras de peso, afirmó el abogado Diego Chimbo. De parte de las instituciones accionadas se negó que Muentes no reciba atención médica adecuada, que ha sido atendido dentro y fuera de la cárcel La Roca. Añadieron que el procesado se negó a salir de la cárcel para recibir atención psicológica y con un médico general. También indicaron que se ha negado a recibir medicinas genéricas. Tras escuchar a las partes, el tribunal conformado por los jueces Milton Velázquez, Iván Larco y María Cristina Terán se retiró a deliberar por varios minutos. Posteriormente los jueces reaparecieron en la sala y expusieron su fallo. La jueza Terán fue la encargada de leer la resolución. Indicó que se ha observado que la autoridad sanitaria tiene conocimiento del cuadro médico preexistente de Pablo Muentes, quien ha sido objeto de constantes consultas médicas desde el 1 de abril al 23 de julio de 2024. Que se ha establecido para sus dolencias un plan de tratamiento, un cuadro de medicación de acuerdo a su condición. Respecto del testimonio que dio el médico que operó a Muentes hace 15 años, y que no ha vuelto a evaluar al exasambleísta en largo tiempo, el tribunal concluyó que es una eventualidad indeterminada que la situación actual del exlegislador pueda tener afectación en la operación que recibió años atrás. Por ello, se determina que no existe amenaza real ni afectación a su derecho a la salud. El tribunal señaló que hay informes médicos de la autoridad sanitaria que han determinado diagnósticos definitivos y presuntivos del procesado como hipertensión, episodio depresivo moderado, entre otros. Con ello, los jueces consideraron que la autoridad sí está cumpliendo con las evaluaciones médicas y tratamientos para el detenido. Sobre la negativa de Pablo Muentes a recibir medicamentos genéricos, porque de manera particular se le suministran otras medicinas, se determinó que la prescripción de medicamentos genéricos no es atentatoria a la salud y, por tanto, no puede constituir un argumento para solicitar un habeas corpus. El Estado tampoco ha impedido que el procesado reciba en la cárcel su medicina particular. Por ello no se observa una violación al derecho a la salud, dijo la juez. La defensa de Muentes también alegó una afectación a la honra del exasambleísta porque ha sido trasladado mediante fuertes operativos de seguridad para recibir atención médica fuera de la cárcel. El tribunal señaló que aquello tampoco constituye una violación a su derecho a la honra, ya que por el proceso penal que enfrenta y en su calidad de persona pública requiere un dispositivo de seguridad especial. Seguimos con las noticias. Se crea Sindicato de Trabajadores en la Presidencia de la República, donde el empleador directo es el presidente Daniel Noboa, afirma la ministra del Trabajo. Este sería el primer sindicato a nivel continental que se crea en una presidencia de la República. La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, aprobó la conformación de un sindicato de trabajadores en la presidencia de la República, donde el empleador directo es el presidente Daniel Noboa Acín. La funcionaria indicó que en ninguna presidencia del continente existe un sindicato de trabajadores, por lo que Ecuador se convierte en pionero en el respeto a esta modalidad sindical que está integrada por más de 30 trabajadores. Al momento se ha firmado un acta de compromiso con los más de 30 miembros del sindicato que reemplaza al contrato colectivo y este 31 de julio se suscribirá una nueva acta. Este sindicato está compuesto por personal administrativo y choferes, entre otros trabajadores, que prestan sus servicios y realizan actividades en el Palacio de Carondelet. Núñez aclaró que la pretensión de crear el sindicato venía desde hace 6 años, pero que esta vez el presidente Daniel Noboa resolvió dar viabilidad a la creación del sindicato, que implica para los trabajadores la tutela del Código del Trabajo y además la tutela de todos los convenios internacionales suscritos por parte del Estado ecuatoriano con la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Lo más importante, explicó la funcionaria,
es que nosotros sí planteamos el ejercicio de la norma viva. Esto es que la norma contenida en la Constitución la hacemos efectiva y esta es una prueba de respeto al sindicalismo. Seguimos con las noticias. Asamblea Nacional espera eliminar la reelección indefinida de los dirigentes sindicales. La asambleísta Sofía Sánchez presentó el proyecto tras el escándalo de Rosa Argudo, quien estuvo en la dirigencia del sindicato del IES por más de 20 años. La Asamblea Nacional tramitará un proyecto de ley que busca eliminar la reelección indefinida de los dirigentes sindicales del país, y solo podrán ser reelectos una vez cada 4 años. La iniciativa legislativa surge tras el escándalo que involucra a Rosa Argudo, quien estuvo más de 20 años como dirigente del Sindicato de Trabajadores del IES y que los asambleístas representantes de la SUAY pidieron a la Fiscalía que active una investigación que involucraría a la sindicalista en presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Los legisladores de Azuay convocaron a la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, para conocer las acciones emprendidas por su cartera de Estado respecto al manejo de los sindicatos y los aportes que realizan los trabajadores del IES. Al respecto, la ministra señaló que los aportes al sindicato, por ser un rubro voluntario entre privados, el Ministerio del Trabajo no es competente para intervenir, por lo que sugirió a los asambleístas tomar medidas legales a nivel jurisdiccional. La funcionaria explicó que existe una disposición normativa respecto al control de los rubros del sindicalismo, pero ese artículo no se refiere a los sindicatos, sino de las centrales sindicales, de un aporte adicional del 0.5% sobre el aporte legal que establece el Código del Trabajo. No hay forma de hacer control a los sindicatos. La ley refiere a las centrales sindicales, pero de un rubro adicional, porque los aportes que se entregan por parte de los sindicalizados es un aporte entre privados, y la ley no nos faculta controlar eso, subrayó la funcionaria. La única institución que puede hacer el control sobre el manejo del dinero de oficio o petición de parte es la Fiscalía General del Estado. Por ello, el Pleno de la Asamblea hizo la petición correspondiente. La ministra ante la Asamblea Nacional explicó que la dirigente Rosa Argudo llegó a estar al frente del sindicato primero por un periodo de 2 años. Luego aprobó una reforma al estatuto que le permitía estar un periodo posterior de 3 años, y en un proceso de reforma posterior consiguió modificar el tiempo de vigencia como dirigente y lo lleva a 4 años. La primera vez que se registra el sindicato del IES es el 8 de agosto de 1996. Seguimos con las noticias. Consejo de la OEA no alcanzó los votos para pedir resultados mesa por mesa de elecciones en Venezuela. El órgano electoral de Venezuela proclamó la victoria de Nicolás Maduro, pero oposición antichavista asegura que la victoria la obtuvo Edmundo González. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, se reunió este miércoles, 31 de julio, en una sesión extraordinaria para abordar los resultados del proceso electoral en Venezuela. No consiguió aprobar una resolución en la que solicitaba acceder a los resultados mesa por mesa del pasado domingo, 28 de abril. La sesión se instaló pasadas las 16:30, en el Salón Simón Bolívar en la sede de la OEA, en Washington, Estados Unidos. La resolución, que alcanzó solo 17 votos a favor y 11 abstenciones, tenía 5 puntos y se instaba al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a que a. Publique inmediatamente los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral, lo cual es un paso esencial, como lo han solicitado los actores políticos venezolanos relevantes. Se lleve a cabo una verificación integral de los resultados en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados electorales. Se declaraba que es una prioridad absoluta salvaguardar los derechos humanos fundamentales en Venezuela, especialmente el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente sin represalias, y se resaltaba la importancia de proteger y preservar todos los equipos utilizados en el proceso electoral, incluyendo las actas y resultados impresos, a fin de salvaguardar toda la cadena de custodia del proceso de votación. La resolución declaraba además que es una prioridad absoluta salvaguardar los derechos humanos fundamentales en Venezuela, especialmente el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente sin represalias. Resaltaba la importancia de proteger y preservar todos los equipos utilizados en el proceso electoral, incluidas las actas de votación. Finalmente, expresaba solidaridad con el pueblo venezolano y pedía al gobierno del país caribeño que garantice la seguridad de las instalaciones diplomáticas y del personal residente en territorio venezolano, incluidas las personas que soliciten asilo en dichas instalaciones. Seguimos con las noticias. María Corina Machado agradece el apoyo de Ecuador, que exige que se respete el voto de los venezolanos. Ecuador se sumó a los representantes de varios países que este 31 de julio manifestaron su preocupación por la falta de transparencia de los comicios venezolanos. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, agradeció públicamente la postura de Ecuador sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. En su cuenta de la red X, Machado expresó su gratitud a la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, quien en la sesión de la Organización de los Estados Americanos, OEA, de este 31 de julio manifestó su preocupación por la falta de transparencia de los comicios en ese país. Ecuador se sumó a los representantes de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, la República Dominicana,
Surinam y Uruguay que exigen al gobierno de Nicolás Maduro que permita una verificación integral de los resultados en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los comicios. La principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, PUD, aseguró que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó la presidencia con un amplio margen y creó una web en la que subió las actas electorales para reforzar su reivindicación. Esto se produce en un clima de tensión entre el gobierno de Maduro y los países que piden transparencia en las elecciones, lo cual ha generado ruptura de relaciones entre Venezuela y los gobiernos de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Seguimos con las noticias. Líderes de 6 organizaciones políticas de izquierda, entre ellas la Revolución Ciudadana y Pachacutic, se reunieron en la Casa de la Cultura con el objetivo de alcanzar una coalición e intentar presentar un solo binomio para las elecciones del 2025. Terminó esta reunión de las izquierdas en la que participaron 6 líderes de organizaciones políticas, entre ellas la Revolución Ciudadana, Pachacutic, el Partido Socialista Ecuatoriano, Unidad Popular, Centro Democrático y el Movimiento Reto. El objetivo, dijeron muchos abiertamente, es conseguir un binomio de unidad de cara a las elecciones de 2025, aunque otros prefirieron más bien estar alejados de esta idea. Sin embargo, en este primer encuentro ya se registraron algunas divergencias, especialmente entre la Revolución Ciudadana y Pachacutic. Luisa González del correísmo señaló que es momento de la reconciliación. Sin embargo, Leonidas Diza, presidente de la CONAIE, sostuvo que no se puede olvidar lo que ha ocurrido en el pasado y borrar todo de un solo plomazo. Lo siguiente hacia afuera es la reconciliación. Venimos con independencia política y respetamos también con absoluta profundidad cada una de las decisiones de los movimientos y organizaciones del país. Venimos también, como dije, sin olvidar el pasado, porque aquí también he visto que queremos posicionar que estamos mal solo desde Moreno, Lasso y ahora Noboa. No es así. Hay que reconocer desde dónde está mal este país. Finalmente, la reunión concluyó con el acuerdo de convocar a 2 comisiones, una de ellas para generar un plan programático de gobierno y la otra para definir candidaturas. También recordaron que ya las primarias se desarrollarán del 3 al 17 de agosto y que por ende deben tomar una resolución lo más pronto posible. En todo caso, vamos a esperar cuál es el resultado de este primer encuentro de las izquierdas. Y precisamente el presidente Daniel Noboa, quien cumple una agenda en la provincia del Oro, se refirió a esta reunión de las izquierdas. El presidente de la República, Daniel Noboa, se refirió justamente a la reunión que se realiza en la Casa de la Cultura de Quito, en la que líderes políticos de la izquierda buscan la unidad en las próximas elecciones del 2025. El jefe de Estado calificó a esta alianza como negativa e hizo un llamado a no caer en provocaciones ni engaños. El Ecuador está por el buen camino. Mientras nosotros estamos aquí inaugurando una obra que genera empleo, que genera comercio y todo, hay un grupo de personas ahí en una Casa de la Cultura pues viendo cómo traban este progreso, cómo hacen una alianza negativa para fregarnos la paciencia. No caigamos en ese tipo de engaños y sigamos caminando hacia adelante. Estas declaraciones las hizo en el marco de la inauguración del nuevo muelle número 6 de 450 metros de largo y la inauguración del patio de contenedores de 120.000 metros cuadrados para almacenamiento de aquí de Puerto Bolívar. Bien, y más temprano el presidente de la República estuvo en la inauguración de la Escuela Rural Olinda Galvez en el sector Guarumal. A escala nacional se tiene previsto la reapertura de 39 unidades educativas rurales, según lo informó el Ejecutivo. La inversión total es de 4.3 millones de dólares. Y mientras aumentan los pedidos de transparentar los resultados de las elecciones en Venezuela, en Ecuador el correísmo defiende la victoria de Nicolás Maduro. Incluso varias figuras vinculadas con esta agrupación política fueron invitadas por el chavismo como veedores internacionales. Transparentar los resultados y dar paso a una veeduría internacional es el pedido al que recientemente se sumaron Gustavo Petro y Pablo Iglesias, 2 de las figuras más importantes del socialismo del siglo XXI. Y es que con el pasar de las horas tras la apresurada proclamación de resultados que dan la victoria a Nicolás Maduro, se van sumando más voces críticas incluso de quienes están en la misma orilla política del chavismo.
Pero en Ecuador, el movimiento Revolución Ciudadana ha decidido casi en solitario ir en el sentido opuesto, defendiendo el proceso electoral del pasado domingo en Venezuela y la reelección de Nicolás Maduro. Así, mientras en las horas previas, veedores internacionales invitados por la oposición denunciaban que habían sido impedidos de ingresar a territorio venezolano u obligados a regresar apenas aterrizaron. Desde Venezuela, la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, decía que no pasaba nada, que todo estaba bien. Todos han entrado bien, están bien recibidos por los venezolanos, así que sigamos en este proceso electoral. Y cuando se empezaban a presentar anomalías en algunos recintos electorales, reaparecía para decir de nuevo que no pasaba nada, que todo estaba bien. Aquí hay más seguridades, como usted ve, ponen el dedito, la gente estaba bastante tranquila. Como ella y por movimientos afines al chavismo, fueron invitados también Eduardo Franco Loor, ex abogado de Jorge Glass, Galo Chiriboga, ex fiscal general del Estado, y la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. Eso de las puertas abiertas para unos y cerradas para otros se puso en discusión en el Pleno de la Asamblea el martes, donde se aprobó una resolución para rechazar cualquier intento de fraude en Venezuela y en apoyo a su democracia. El correísmo votó en contra. No porque ahí no pase nada, dijo Gisela Garzón, sino porque en Ecuador también pasan cosas y que de eso se debe hablar porque hacerlo sobre lo otro es injerencia y otras cosas más. Las buenas relaciones chavismo-correísmo datan de hace casi 2 décadas. Pero en medio de la defensa de los resultados de estas elecciones que propicia la Revolución Ciudadana, se sabe, hay críticas desde su propia militancia por una postura que desde dentro no gusta a todos.